SER Podcast. Yo vengo aquí con mi hija y con mi mujer y con mi hija, pero los padres se quedan ahí, el hermano se queda ahí, los otros familiares, toda la familia de mi mujer. Entonces, pues bueno, yo lo he hablado muchas veces y es verdad que me he sentido un poco ir a entrenar, ir a jugar el fútbol, salir un poco de lo que era nuestra casa. A lo largo de la guerra, pues el fútbol ha sido casi como un refugio. Todos los bandos, ahora enfrentados en el conflicto que destroza Bosnia, supieron desde el principio las intenciones de los militares de Belgrado. Y aún así, prisioneros de los acontecimientos, se vieron empujados unos y otros contra su voluntad a empuñar las armas, empujados a la barbarie, a la matanza, a la represalia. Agitando los viejos fantasmas, los militares serbios, con el ejército en su mano, alzaron en armas a las milicias irregulares, los chetniks, utilizándolas como punta de lanza, como mano de obra para el trabajo sucio. La historia que vamos a contar a continuación tiene que ver con el fútbol, pero también va de un grupo de jóvenes que se criaron en paz y en un país próspero. Un país que poco después, a principios de los 90, saltó por los aires. Su talento con los pies les libró de vivir una guerra y les hizo multimillonarios, pero en el fondo eran refugiados. Estaban refugiados en el balón. Episodio 2. Mejo Kodro. El sueño de un niño de Mostar. ¿Cómo era la vida en Yugoslavia en los años 70 y 80? ¿Cómo recuerdas la niñez en Mostar? Pues una niñez muy normal, de la niñez de cualquier niño que ha podido vivir aquí en España. Mis recuerdos son muy buenos, que la infancia que yo he tenido ahí en Mostar, que es una ciudad ahí sur de ex Yugoslavia, ahora sur de Bosnia, pues la verdad que muy bien, yendo al colegio, haciendo lo que hacían los niños, jugando y yendo al colegio diariamente. Y mis recuerdos siempre cuando vuelvo ahí atrás y para recordar un poco qué es lo que ha pasado y cómo hemos vivido, pues la verdad que encuentro muchas cosas y muchas de esas cosas pues han sido muy bonitas. En Mostar juega el Vélez, que en Yugoslavia era un referente, un equipo muy potente. ¿En qué momento te fichan? ¿A qué edad? Bueno, yo era de Mostar desde que tenía el uso de razón, ¿no? Porque yo vivía en un pueblo cercano al Mostar, entonces uno de los grandes sueños míos o los amigos que yo he tenido en la infancia pues ha sido jugar un día en Vélez Mostar, ¿no? Y bueno, pues ese sueño pues estaba muy presente ahí en toda mi infancia, y cuando yo tenía 14 años pues fui con dos compañeros míos, dos amigos del colegio, que ellos ya estaban entrenando en los infantiles de Vélez. Fui con ellos para hacer una prueba y me acuerdo muy bien cómo ha sido ese día, porque ha sido uno de los días quizás más bonitos, ¿no? Porque se había cumplido el sueño, ¿no? de fichar por Vélez. Tenía 14 años. En un entrenamiento se me acerca el entrenador y a cabo de unos 20 minutos al empezar el entrenamiento pues me dice que la próxima vez tengo que traer 2 fotos y el libro de la familia. Eso ya lo sabía, yo sabía de antemano qué quería decir, ¿no? Y eso era pues que me van a fichar y que a partir de ahí pues seré parte de Vélez Mostar, ¿no? Un orgullo enorme, es muy difícil de explicarlo y pues uno de los sueños de niños en ese momento se habían cumplido. Mehmet Kodro, para nosotros Mejo Kodro, nació el 12 de enero de 1967 en Bosnia y Herzegovina, una de las 6 repúblicas que componían Yugoslavia.
Lo hizo en el seno de una familia de religión musulmana y en la ciudad de Mostar, una población cercana a Croacia y que tenía varios aspectos que la hacían única en el país. Marc Casals es autor de La piedra permanece, uno de los mejores libros que se pueden leer en castellano para entender la complejidad de Bosnia. Mostar era una ciudad emblemática en la antigua Yugoslavia, sobre todo por su izquierdismo. En la Segunda Guerra Mundial, hasta un tercio de la población participó en la lucha de los partisanos de Tito por liberar tanto la propia ciudad como el país. Luego, Mostar vivió el proceso de industrialización característico de la mayoría de ciudades de la Yugoslavia socialista. Se fundaron grandes industrias y muchos campesinos acudieron a ella para convertirse en obreros fabriles. Por tanto, Mostar era, además de una ciudad bellísima, un bastión del izquierdismo, del cual hoy apenas quedan jirones. Durante la dictadura de Tito, Mostar se fue transformando poco a poco en una ciudad pujante, modélica y multicultural. A su atractivo turístico, basado en el sinuoso cauce del río Neretva y su bonito casco histórico, se le unió un motivo de orgullo más, su equipo de fútbol, ese en el que Kodro soñaba jugar. El Vélez Mostar se convirtió en una especie de cenicienta del fútbol yugoslavo. El Vélez, el equipo de la ciudad más pequeña que había en el momento en esa división. Eso puso a Mostar, en cierta manera, en el mapa a escala nacional, en un tiempo en el que Yugoslavia, en el país, coincidía una etapa de progreso tanto económico como un progreso, un avance deportivo bastante claro, con selecciones de baloncesto, fútbol o waterpolo rindiendo a un enorme nivel ya en los años 60. El país ya tenía su premio Nobel, Ivo Andrić, y se hacían películas sobre la resistencia partisana con presupuestos y estrellas de Hollywood, como es el caso de la batalla del río Neretva. Después, concretamente en el 74, el Vélez se queda a unos pocos goles solo de ser campeón de Yugoslavia, y la estrella de la selección en el Mundial de Alemania juega en el equipo, que es Dusan Bajević. El Vélez queda fijado en cierta manera en la memoria colectiva como una especie de protagonista de la edad dorada del país. Escuchamos al periodista Ignacio Pato, autor del libro Grada Popular, que incluye un capítulo entero dedicado al Vélez Mostar y sus particularidades. El equipo vivió su época dorada en los años 86 y 87, en los que consiguió una Copa de Yugoslavia y un subcampeonato de Liga. Ese equipo maravilló a toda Yugoslavia. Mucha gente desconoce el detalle, pero en esa plantilla, junto a Mejo Kodro, jugaba Vlado Gudelj, que luego se hincharía a meter goles en el Celta. Uno musulmán y otro cristiano ortodoxo marcaron una época en la delantera del Vélez, una época que sería la última de tranquilidad en la ciudad. Sí, Vlado Gudelj es conocido ahí, Vanja. Vanja era de mi quinta, yo creo que él es de 66, yo soy de 67, pero la diferencia de unos meses, y hemos jugado juntos pues 4 o 5 años ahí en Vélez, y bueno, sí, efectivamente, los dos jugamos juntos muchos partidos, y bueno, ahí empieza nuestra, digamos, amistad. Él es serbo-bosnio, tú eres bosniaco. Sí. Creo que hacéis una pareja muy buena, ¿no?, en el campo. Sí, yo diría que sí. Hemos jugado muchos partidos juntos. El entendimiento entre nosotros, tanto en el campo como fuera del campo, pues ha sido maravillosa. Y entonces, pues el hecho de que él sea serbo-bosnio y yo sea de otra religión o de otra etnia, pues no, al menos en esos momentos no decía nada, no significaba absolutamente nada, ¿no? Porque Mostar era una ciudad muy multi en todos los sentidos, ¿no? Y los que quizás una de las ciudades dentro de ex-Yugoslavia, ¿no?, donde más matrimonios mixtos había, ¿no?, en toda Yugoslavia. Lo que pasa es que después todo eso se ha contaminado y se ha envenenado, ¿no? Y después, o incluso en la guerra, la gente empieza a preguntar un poco cómo te llevas con este, cómo te llevas con el otro, ¿no? Como que parecía que era normal, ¿no?, no llevarte bien con alguien que no sea alguien que sea diferente, ¿no?, de ti.
Y eso no era verdad, ¿no? Nadie absolutamente hablaba de las cosas que salía un poco de hablar, de lo que era el fútbol y de lo que hablaban los chicos jóvenes, ¿no? En marzo del 91 empieza la guerra de Croacia. ¿Se veía venir lo que iba a pasar? Bueno, sí. Había una posibilidad, ¿no? Porque la guerra había empezado ahí. Primero hay que decir que, bueno, que Yugoslavia ya se olía que, bueno, que ya no, que va a pasar algo fuerte, ¿no? Entonces empieza el problema ahí en Eslovenia, que dura unos cuantos días. Después la guerra pasa a Croacia y ahí, pues bueno, no sé si ha sido un año y algo. Y después de Croacia, pues efectivamente la guerra pasa a Bosnia. Y a tu pregunta si se veía venir, pues evidentemente se acercaba y bueno, pues la gente tenía miedo de que podría pasar, ¿no? Pero también había otra parte de la gente o incluso de uno mismo que decía, bueno, es que es imposible que haya guerra. ¿Cómo puede haber guerra en una ciudad como la de Mostar o incluso de Sarajevo? No, como que Bosnia era un poco de multi en todos los sentidos. ¿Y cómo puede haber una guerra, ¿no? Aquí la gente se defendía un poco con ese pensamiento, ¿no? Como que es imposible, ¿no? Que aquí, como todo está tan mezclado, ¿quién va a pelear? ¿Quién va a ir a la guerra? ¿Contra quién? ¿No? Era un poco como que casi impensable, ¿no? Pero la gente también hablaba de la posibilidad, ¿no? ¿Y si pasa? ¿No? Y eso nos daba un poco de miedo, ¿no? La guerra de los Balcanes fue poco a poco contagiándose por todo el territorio y convirtiéndose en una especie de todos contra todos. Lo que empezó como un foco aislado en Eslovenia, en el 91 se extendió a Croacia y en el 92 llegó a Bosnia, el lugar donde se vivieron los episodios más cruentos. Con el país en plena guerra civil, en verano de 1991, Kodro recibe una llamada que marcaría su destino. Al otro lado está John Benjamin Tosak, el entrenador de la Real Sociedad. Lleva tiempo siguiendo sus pasos y está empeñado en que Mejo fiche por la Real. Sí, Tosak se empeña bastante y bueno, pues los de la Real Sociedad necesitaban delantero en ese momento y pues se han fijado en mí y estuvieron ahí, creo que un par de personas de la Real viéndome en un par de partidos. Después, bueno, yo empecé a jugar con Yugoslavia también y quiero recordar un partido que hicimos contra Suecia. Todo eso está ocurriendo creo que finales de verano de 91. Tosak también está en ese partido y bueno, después de eso me invitan a venir aquí a ver cómo es esto y hablar un poco de mi futuro, ¿no? Y así ha sido. He venido aquí, hemos hablado, he fichado el contrato y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, más o menos la cosa es conocida, ¿no? Sin embargo, el inicio de Kodro en Donosti no fue nada fácil. El periodista Ander Izaguirre, autor del libro Mi abuela y 10 más, explica cómo la filosofía del club, un mal inicio y varias lesiones atropellan al bosnio en sus primeros días en Guipúzcoa. Kodro llegó a San Sebastián en un momento difícil porque hacía solo un par de años que la Real, que hasta entonces jugaba solo con jugadores de la casa, había fichado al primer extranjero, que fue Aldrich, un irlandés que salió muy bien. Pero cuando llegaba un extranjero, pues se le aceptaba muy bien, pero claro, tenía que demostrar que era un fichaje extraordinario y que tenía que rendir inmediatamente, ¿no? Y Kodro llega en un año en el que la Real empieza muy mal la Liga, creo que se pasa los primeros 5 partidos sin meter un solo gol, una sequía goleadora tremenda, y Kodro llega ya entonces con la Liga empezada, y creo que nada más empezar a jugar el primer partido, a los pocos minutos se lesionó, pisó el campo de Atocha y se retiró enseguida. Y estuvo un par de meses lesionado. Él creo que lo pasó mal en esos meses con la presión de no decepcionar a la gente que lo había fichado. Y ya, bueno, volvió en diciembre y ya empezó a marcar goles y la Real remontó. Y bueno, pues Kodro fue un jugador muy querido. La Real sabe muy bien lo que quiere, mientras el Madrid no tiene muy claro lo que puede. Kodro se pasa lesionado sus primeros 3 meses en España, pero en cuanto puede jugar, en diciembre del 91, su rendimiento se dispara y acaba la temporada con 13 goles en su haber. Kodro recibe la pelota y marca el primer tanto de la Real.
Apenas se habían cumplido 2 minutos de juego. A los 42 minutos una recuperación de un saque del meta riojano. Imaz larga esta diagonal. Codro solo supera el fuera de juego y casi sin ángulo le manda este regalo a Vergara. Se queda sentado y aún le queda todo un segundo tiempo. Meo hacía así su 10º gol en la liga. Llegando al final de temporada, en abril del 92, ocurre algo que lo cambia todo. La guerra llega a Mostar y Codro deja de preocuparse únicamente por el fútbol. Es muy duro, muy duro. Mira, siempre piensas que bueno, lo de la guerra no va a ocurrir, ¿no? Esa era al menos la esperanza, ¿no? de que la guerra no va a ocurrir, ¿no? Que todo eso, ese revuelto que había empezado ahí, bueno, que se va a terminar en eso, ¿no? Que no va a llegar a ser una guerra, ¿no? Hasta que no pasa. La guerra llega a Bosnia poco después de que tú llegues aquí, a San Sebastián. Tú te conviertes en una estrella aquí del fútbol, metes un montón de goles. ¿Cómo es esa dicotomía entre marcar goles los domingos y estar pendiente de lo que pasa en Yugoslavia? No es fácil. Al menos en mi caso no ha sido fácil. Yo vengo aquí con mi hija y con mi mujer y con mi hija, pero los padres se quedan ahí, el hermano se queda ahí, los otros familiares, toda la familia de mi mujer. Entonces, pues bueno, es hablar permanentemente, día tras día, pero prácticamente todo el día hablas de eso, ¿no? Si no hablas de eso, bueno, si surge otra cosa, pues nada, a cabo de muy pocos minutos o pues otra vez, ¿no? Empiezas a hablar. No es fácil y bueno, yo lo he hablado muchas veces y es verdad que me he sentido un poco ir a entrenar, ir a jugar el fútbol, salir un poco de lo que era nuestra casa. A lo largo de la guerra, pues el fútbol ha sido casi como un refugio, ¿no? Un poco de aislarse, de separarse un poco de tanto hablar y tanto sufrir, digamos, ¿no? Lo que había pasado con tus familiares, con tus amigos, con todo lo que tú tenías hasta hace pocas fechas, ¿no? Y de repente tú vienes aquí, pero todo lo que se queda ahí empieza a sufrir, ¿no? E incluso te viene la información de que murió murió aquel. Entonces, pues, bueno, estás muy cargado de esa información. Y salir de casa, salir a entrenar, salir a jugar al fútbol y relacionarte y hablar de otras cosas, al menos en mi caso, pues ha sido casi como un refugio, un poco salir de, ¿no? Mientras en España celebrábamos los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, los medios aún reservaban espacio para contar la situación de los Balcanes. De hecho, televisiones y medios escritos mandaron a la zona a algunos de sus mejores reporteros. Ramón Lobo cubrió el conflicto para el diario El País y cuando este se extendió a Mostar, decidió visitar la ciudad para contar la situación. Ramón no lo sabía, pero además de cronista, en esa guerra iba a hacer de cartero de Codro. Yo estaba por ahí, estaba en Sarajevo, claro, me fui corriendo a Mostar y ahí es cuando conocí, por casualidad, a una familia que me dijo que su hijo estaba jugando al fútbol en España, en la Real Sociedad, y dije, Codro, claro que le conozco, es muy buen futbolista. Y entonces les dije, si tienen algo que quiera, cartas o algo que quieran que le haga llegar, me las dan y se las llevo. Y así fue. Las traje a Madrid, no me acuerdo si eran una o varias, creo que eran varias, y se las pasé a un compañero de deportes del país para hacerlas llegar a San Sebastián. Y llegaron, sé que llegaron, porque me lo dijeron los del País Vasco. Claro que me acuerdo de Ramón Lobo, un gran periodista, yo sí que he hablado con él, pero indirectamente. Nunca hemos hablado así uno con el otro. Me han dicho que ahora está malito, que está con una enfermedad, y le mando un abrazo fuerte. Sí, efectivamente que para mí cualquier
posibilidad, ¿no?, para conectar con los amigos, con los familiares, con la gente conocida ahí en Mostar, pues, jolín, era como muy, muy bienvenida, ¿no? Y la gente que salía de aquí, los corresponsables de la guerra o la gente que iba de aquí por otras razones, entonces, pues, utilizaba o quería al menos, pues, estar en contacto con ellos para ver si puedo contactar con algunos familiares míos, ¿no? Y cualquier ayuda en ese sentido, pues, ha sido muy, muy valiosa. Ahora es Nando, el que no acierta en el rechace. Se lleva la pelota a Codro, que bate de esa forma a Bullo. El 2-0. Mientras la guerra continuaba, Codro seguía marcando goles sin parar. El gol desborda la euforia en Anoeta. Los domingos se olvidaba de todo e intentaba centrarse en el fútbol, pero el resto de la semana, en su casa de San Sebastián, Mejo pensaba y maquinaba en cómo poder ayudar a su familia. Poco a poco, como por goteo, el goleador de la Real Sociedad fue trayendo a todos sus familiares. Incluso, en un momento dado, decide juntarse por las tardes con un trabajador de la Real para enviar cartas de invitación, la única forma que tenían los bosnios de salir de su país. Pero uno se siente obligado a ayudar, bueno, primero a sí mismo, después a la familia, después a los amigos, a los que puedas, ¿no?, en esos momentos, porque han sido momentos muy, muy complicados, ¿no? Y efectivamente, pues primero viene mi hermano, después mis padres, bueno, tuve que ir a recogerlos ahí en la frontera de Bosnia, en un verano ahí, cuando nosotros teníamos, creo que ha sido 92, 93, sí. Pues tuve que ir a recogerlos ahí en un verano, cuando nosotros, jugando en la Real, teníamos las vacaciones, ¿no? Y me acuerdo que estuve ahí 4 días, ¿no?, yendo a recogerlos y traerlos aquí. Sí, además había otra gente que pasaba por aquí, por nuestra casa, y era muy normal hacer eso durante ese tiempo. Creo que llega un momento en el que incluso con un conocido os ponéis a mandar cartas de invitación, ¿no?, para que la gente pueda salir, que era la única manera, ¿no? Era la única manera de salir de país. Pues los que salían tenían que tener una carta de invitación o no sé cómo se llamaba exactamente, pero era como alguien que salía de ahí tenía que tener, pues, la invitación de la gente, de alguien que vive fuera, ¿no? Y entonces yo aquí, junto con Javier Espósito, pues otro de los históricos de la Real, pues hemos mandado muchísimas cartas para que la gente pueda salir de Bosnia, sí. Sí, eso es cierto, sí. En el año 92, la Real Sociedad estaba haciendo las maletas para cambiarse de estadio y pasar del viejo Atocha al nuevo Anoeta. A esas alturas, la afición y la ciudad entera ya sabía que su delantero, su mejor jugador, lo estaba pasando mal fuera del césped. Sabíamos que Codro venía en un momento muy delicado para él personalmente, porque venía de Bosnia justo en el momento en que empieza la guerra allí. Y bueno, pues él tenía, pues, la familia allí, sabíamos que traía a su gente cuando podía, a su familia, a sus amigos a la ciudad, y vivía, pues eso, entre la guerra y el fútbol, ¿no? Aquí hubo un cierto movimiento de ayuda, de gente que acogía a gente de Bosnia, y bueno, yo creo que eso añadió una sensibilidad especial al aprecio que se le tuvo a Codro. La relación de España con Bosnia comienza, sin embargo, mucho antes de la llegada de Codro a San Sebastián, concretamente 500 años antes, cuando los reyes católicos no solo expulsaron de la península a los árabes, también obligaron a emigrar a miles de judíos sefardíes. Muchos de ellos acabaron en Bosnia. En agosto del 92, el gobierno, por aquel entonces de Felipe González, aprobó el envío de un contingente de Fuerzas Armadas que se uniría a los cascos azules de la ONU en la misión de Bosnia. ¿Dónde fueron a parar los militares españoles? Exactamente a Mostar. La situación, como todas las fuerzas de Naciones Unidas en este momento, no es muy cómoda ni es muy fácil. 11 de estos soldados españoles han muerto en esta Bosnia anegada en sangre y en barbarie. Pero ellos son los únicos que lavan cada día con su trabajo la vergüenza de una Europa vieja y egoísta que no supo, o no pudo, o no quiso parar a tiempo esta guerra. No son solo palabras. Estas imágenes en el sector musulmán de la ciudad de Mostar hablan por sí solas.
A veces no es posible saber muy bien si son los españoles de casco azul los que han adoptado a la ciudad o es la ciudad la que los ha adoptado a ellos. Así contaba Arturo Pérez Reverte en Televisión Española el complicado papel que tuvieron los militares españoles. 25 de ellos perdieron la vida en las casi 2 décadas y media que duró la misión. España mandó a sus soldados con la misión de ayudar al pueblo de Bosnia-Herzegovina, que estaba en una horrible guerra civil. En señal de gratitud, la ciudad le puso en 1995 el nombre de Plaza de España a uno de sus enclaves más céntricos y transitados. Esto creó un vínculo entre España y Bosnia-Herzegovina que todavía perdura. Pero hablemos de uno de los iconos de Mostar. Hablemos de su puente. El puente viejo es la construcción fundamental de Bosnia. Para empezar, porque se encuentra en el origen de la ciudad, que creció a partir de él en el periodo otomano. Luego se trata de su construcción más bella, más emblemática, y los mostarcenses tienen una relación íntima con el puente, tanto que tradicionalmente le llaman simplemente el Viejo, como los hijos de sus padres. Por eso su derribo por las tropas croatas en 1993 fue traumático y mucha gente decía: ya no existe el puente, ya no existe Mostar. El puente ha sido reconstruido y, aunque resulta un cierto alivio de ello, para muchos mostarcenses no es lo mismo que antes. Mientras la guerra avanzaba sin cuartel, paralelamente también lo hacía la carrera de Codro en la Real Sociedad. Convertido en toda una estrella de la Liga, en la temporada 94-95, Mejo metió 25 goles solo en la Liga y otros 3 en la Copa del Rey. Sin embargo, la traca final, vestido de Churiurdin, se la guardó para su último partido en el nuevo Anoeta. Víctor Alquiza caracoleando ahí en el medio campo, ha perdido la pelota en los pies de Ima, no hay fuera de juego de Codro, tampoco de Luis Pérez, va a llegar antes que Juanjo Valencia, deja la pelota, casi va a ser gol de Codro. Para mí, yo Codro siempre lo recuerdo en el 5-0 al Athletic de Bilbao, del año 95 o así puede ser. Idea que se apoya en Carpin, llega con espacio incluso para el disparo, abre para De Pedro prepara el centro, se dobla por su banda Aranzábal el que recibe, no hay fuera de juego, el centro buena posición, Codro, gol, el tercero. Porque bueno, fue una gran fiesta, claro, contra el rival de siempre, contra el vecino, un 5-0, Codro metió 3 goles y fue una fiesta, ¿no? En las gradas y bueno, recuerdo de chavales ahí haciendo la conga, no tan chavales ya, cerca de los 20 años. Y es que este derbi está rompiendo los moldes y cumpliendo el pronóstico de Salva Iriarte, juego y espectáculo, atención que puede haber más, se va Codro, no hay fuera de juego, va a encarar a Valencia, está completamente solo, entra en el área, gol, el quinto. Pero bueno, pues Codro fue parte de nuestras alegrías y por eso se le aprecia mucho en esta ciudad. Es el quinto de Meo Codro, hat-trick de Meo Codro, 3 tantos para el bosnio y la Realmente 5-0 al Athletic. Aunque el fútbol español no volvería a ver nunca más a la mejor versión de Codro, esa primavera, Mejo recibió la llamada del entrenador más famoso del mundo. Hay que pensar que yo creo que los últimos estudios son que en el mundo me conocen 4.000 millones de personas, que es una absurdez. En el verano del 95 te ficha el Barça, creo que te llama Cruyff, ¿no? Personalmente. Así es. Eso tuvo que ser la leche, ¿no? Sí, uno de los grandes recuerdos que yo tengo del fútbol. Bueno, antes había hablado de cumplir el sueño, ¿no? De estar en Mostar y de firmar el contrato profesional. Pues también, mira, que a mí me llamase Cruyff y que yo fiche por Barcelona, pues también es otro sueño, ¿no? Porque yo cuando tenía 7 años, yo me acuerdo muy bien en el Mundial de 74, fíjate, 74, que Cruyff jugaba para Holanda y yo creo que ha sido el mejor jugador del torneo, ¿no? Pero ahí pues yo empecé a jugar y seguir el fútbol, ¿no? Con 7 años y bueno, y ahí me enamoré un poco de Cruyff y que esa persona, esa figura, ¿no? Tan emblemática y tan importante en el mundo del fútbol, pues que te llame a cabo de unos cuantos años y que te diga que quiere que juegues en su equipo, bueno, a mí en ese momento ha significado como algo muy bonito, ¿no? Estuviste solo un año en Barcelona, pero creo que guardas muy buen recuerdo, ¿no? Guardo buen recuerdo. Las cosas no han salido quizás tan bien como en San Sebastián, en la Real Sociedad,
Pero mira, otras cosas que he vivido y que he tenido en Barcelona, pues también me han enriquecido muchísimo, ¿no? Un año que ha dado mucho de sí, muchas experiencias, y la verdad que estoy muy agradecido a la vida de haberme dado esa oportunidad, ¿no? de jugar ahí. A partir de ahí, el fútbol llevó a Codro por caminos distintos al del Camp Nou y acabó su carrera jugando en el Tenerife, en el Alavés y apenas media temporada en la Liga Israelí. Lejos de su casa y con varios de sus hijos ya nacidos en España, a Mejo le llegó el momento de dar algunas respuestas que tenían que ver con lo que había pasado antes en Bosnia. Mejo, ¿cómo se le explica a los niños la guerra? Siendo una guerra que además está en tu país, pero en un país en el que tú actualmente no vives. ¿Cómo se explica eso? Bueno, diciéndoles un poco la verdad, diciendo un poco lo que ha pasado. A los niños, mira, les explicas lo que ha pasado, porque los niños te lo piden, te exigen que les digas las cosas, ¿no? Porque muchas veces ahora, por ejemplo, hace un tiempo mi hija pequeña pues también me decía cosas de Srebrenica, por ejemplo. No tenía muchas ganas de ir ahí. Pues yo, la verdad que, bueno, sí que hemos hablado, ¿no? Pero ella me decía que, bueno, que en su colegio, pues sí, le están preguntando cosas que ella no sabe responder. Entonces me decía, me gustaría ir ahí, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Simplemente porque los niños, bueno, me imagino que todos los niños son inquietos y quieren saber qué es lo que ha pasado, ¿no? De dónde vienen sus padres, qué es lo que ha pasado y bueno, y empiezas a decirles las cosas, pero tampoco a agobiarles, ¿no? Demasiado para que no sea una carga, ¿no? Para ellos. Pero los niños también escuchan las noticias, hablan con otra gente y ellos tienen también otras fuentes de información, no solamente la nuestra. Pese a tener una gran carrera a nivel de clubes y ser uno de los mejores delanteros de Yugoslavia, Codro apenas pudo jugar 15 partidos internacionales, 2 con Yugoslavia y 13 con Bosnia después de la independencia. Aunque no le da importancia, Mejo sí que siente que la guerra también le privó de jugar una Eurocopa o un Mundial. Seguramente, porque yo había empezado a jugar con Yugoslavia y Yugoslavia en aquellos tiempos, yo creo que 92, quiero recordar que se había clasificado para Eurocopa y sin embargo, pues el embargo, no sé, de las Naciones Unidas o de UEFA, no me acuerdo bien ahora, pues no ha permitido que Yugoslavia jugase ese torneo. ¿Había posibilidades de jugarlo? En mi caso, pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero no solamente por eso, sino también la posibilidad de poder jugar con Bosnia en esos años de guerra, pues también la guerra me ha quitado, ¿no? Entonces, desde 92 a 96 prácticamente no hemos competido y esos son años perdidos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de poder jugar con una de las selecciones, ¿no? Y yo en esos años, pues bueno, de 92, 96, pues sí, quizás eran mis buenos años del fútbol, ¿no? ¿Cómo es lo de jugar para dos países distintos, aunque uno estuviese dentro del otro? ¿Se siente lo mismo las dos veces? Pues fíjate lo que te digo, que yo Yugoslavia la sentía como mi país, la sentía como mi selección y eso era así. En años 90 y todo lo que 91, pues los años previos a 91, pues Yugoslavia era mi selección, ¿no? Y yo era un apasionado, ¿no? Y me encantaba la selección y yo peleaba con esa selección a todo lo posible, ¿no? Y después de lo que ha pasado, pues Yugoslavia ha desaparecido y bueno, y después empecé a jugar con Bosnia con mucho orgullo, con muchas ganas, ¿no? También. Pero quiero decir que bueno, que tanto con Yugoslavia como después con Bosnia, pues lo he sentido tanto una como la otra, cada una en su momento, como mis selecciones. 30 años después de la guerra, Mostar ha recuperado atractivo turístico y no es raro encontrarse a decenas de turistas paseando por el empedrado del casco viejo. Sin embargo, eso no quiere decir que la ciudad haya recuperado el espíritu de convivencia multicultural que tenía antes de 1992. Mostar quedó dividida durante la guerra
por la avenida principal que la atravesaba. Una vez alcanzada la paz, se desarrollaron instituciones paralelas a un lado y otro de esta avenida, hospitales, oficinas de correos, etc. A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades como Sarajevo o Banja Luka, en ella no hay ninguna etnia que predomine. Hay aproximadamente, según el censo de 2013, que es el único que se ha realizado tras el fin de la guerra, hay unos 51.000 croatas y unos 46.000 bosniacos. Entonces, esta división étnica, sumada a las rencillas, los resquemores que generó la guerra, hacen que la ciudad resulte muy difícil de gobernar y resulte muy difícil llegar a acuerdos acerca de su futuro. ¿Cómo está la cosa 3 décadas después? ¿Se han cerrado las heridas? ¿No del todo? No se han cerrado las heridas. No se han cerrado las heridas. En Mostar se vive más o menos bien. No hay problemas de moverse. El problema en Mostar y en toda Bosnia es un problema político, ¿no? Y los políticos son los que sigue contaminando un poco el ambiente e incluso a veces le envenenan, ¿no? Tú día a día pues no ves un problema, la gente tiene un trato pues casi normal, ¿no? Pero se siente un ambiente como un poco enrarecido, ¿no? Que no está bien de todo, ¿no? Pero tampoco está mal, ¿no? Digo un poco que la política podría ayudar que la gente se llevase incluso un poquito mejor. Y cuando hablo de eso no hablo solamente de Mostar, sino en toda Bosnia. Refugiados en el Balón es una serie documental producida por Ser Podcast, dirigida por Juan López Córcoles y realizada por Juan Aranaz. Esta entrevista con Kodro la grabamos un día bastante lluvioso del mes de diciembre en San Sebastián. Supongo que esto no tiene mucho mérito, que sea un día lluvioso allí. Después de casi una hora de charla con él y de escuchar toda su historia, me quedó una pregunta más. Quería saber si Kodro seguía siendo hincha del equipo en el que un día soñó jugar. ¿Sigues los partidos del Vélez aún? Sí, hombre, sí. Vélez es muy especial, mira, es muy especial. Y es lo que hablábamos un poco antes de todo lo que ha pasado. Pues bueno, mira, me pasa con Vélez también, ¿no? Que Vélez es dentro de mis identidades, ¿no? Que yo soy de Vélez, ¿no? Porque ha sido mis sueños. Yo he crecido con Vélez, he jugado de mi niñez, de mi juventud. Era el primer equipo donde yo he sido el profesional, donde me dio de comer, el club que me ayudó para ser lo que yo he sido después, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecido a Vélez Mostar, aunque ahora las cosas son diferentes, ¿no? Pero hay algo que no se puede borrar, ¿no? Y eso es un poco de ser de Vélez, yo creo que para toda la vida. Cadena Ser. La radio.